Las emociones aparecieron en el mundo antes que la inteligencia. Por eso, son las primeras en aflorar cuando nuestra mente cree estar en peligro o requerimos convivir con otras personas para asegurar nuestra supervivencia, tanto uniéndonos a otros como permitiéndonos superar ausencias. Las emociones por sí solas no son malas o buenas. Ellas están ahí para cumplir su función. La diferencia está en cómo las manejamos. Aquí entra la inteligencia emocional. Todos tenemos dos mentes. Una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. En el trabajo no es suficiente ser productivo, inteligente. Es importante desarrollar habilidades emocionales. Conciencia de sí mismo cuando sabemos lo que sentimos y lo usamos para tomar decisiones siendo realistas de nuestras capacidades y ten confianza en ti mismo. Autorregulación facilitando nuestras emociones sin interferir con las cosas que hacemos, siendo conscientes en la búsqueda de objetivos y ser capaces de recuperarnos del estrés emocional. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de regular y controlar los sentimientos propios y de los demás. Hola, muy buenas tardes para todos en nuestros asistentes en la tarde de hoy. Soy Jenny Vargas y les doy la bienvenida desde Positiva Compañía de Seguros S.A. a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerden que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Recuerden que la certificación es un beneficio para afiliarse a la compañía. Iniciamos con ese importante tema, desarrollo del ser, inteligencia emocional en los equipos de trabajo. Quiero invitar en la tarde de hoy a nuestra experta, la doctora Dayana Lago. Ella es psicóloga con maestría en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de hoy. Muy bien, hoy, como Jenny nos estaba comentando, vamos a trabajar un tema muy importante que ya hemos abarcado en otros escenarios, pero que el día de hoy vamos a enfocarlo en el tratamiento del equipo de trabajo, cómo fortalecer el equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del desarrollo del ser en inteligencia emocional, pero orientada al equipo de trabajo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia en la tarde de hoy. Nos encontramos en nuestro tema número 19, sesión número 20. Vamos entonces a tener hoy como objetivo brindar herramientas para fortalecer la gestión emocional de los equipos de trabajo. Tenemos 3 momentos con 3 objetivos principales. El primero, comprender el concepto de emoción y las características que acompañan este concepto. El segundo, identificar las competencias relacionadas con la inteligencia emocional. El tercero, abordar estrategias de fortalecimiento de la inteligencia emocional en el equipo de trabajo como tal. Vamos a iniciar con el sondeo de hoy para que podamos ver cómo estamos al final, qué aprendimos y cómo quedamos con este tema. ¿Listo? Entonces, adelante con el sondeo.
Claro que sí, entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos dará la respuesta correcta a cada una de ellas. Entonces vamos con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. ¿Cuál de las siguientes corresponde al modo en que nos relacionamos con nosotros mismos? A, inteligencia interpersonal. B, inteligencia intrapersonal. C, ninguna de las anteriores. Entonces tenemos unos segundos para dar respuesta a nuestra pregunta del sondeo. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos ayudará con la respuesta correcta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta pregunta. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes corresponde al modo en que nos relacionamos con nosotros mismos? Con un 37% nos indica inteligencia interpersonal, con un 54% inteligencia intrapersonal y con un 9% ninguna de las anteriores. Vamos con nuestra segunda pregunta del sondeo. ¿Qué competencias se encuentran en la inteligencia interpersonal? A, autoconocimiento. B, empatía. C, autorregulación. Entonces, por favor, demos respuesta a nuestra pregunta. Les recuerdo que la conexión debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. Bueno, vamos con nuestras respuestas a nuestra segunda pregunta. ¿Qué competencias se encuentran en la inteligencia interpersonal? Con un 37% nos indican autoconocimiento, con un 40% empatía y con un 23% autorregulación. Listo, vamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. ¿El miedo corresponde a una reacción a un sentimiento de desconcierto inesperado? A, falso. B, verdadero. Entonces, a nuestros asistentes los invito para que demos respuesta a nuestra pregunta, para que participemos de este sondeo. Y al finalizar podremos evaluar el conocimiento que adquirimos en la tarde de hoy con esta acción educativa. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas a esta pregunta. ¿El miedo corresponde a una reacción a un sentimiento de desconcierto inesperado? Con un 22% nos dicen falso y con un 78% nos dicen verdadero. Listo, doctora. Entonces ya terminando nuestro sondeo inicial, te dejo nuevamente con nuestros asistentes para continuar con nuestra presentación de hoy. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Para reflexionar, como siempre, nuestra frase inicial. El éxito de una persona no depende de su coeficiente intelectual o de sus estudios académicos, sino de la inteligencia emocional. Daniel Goleman, y ustedes seguramente han oído hablar de él o han tenido la oportunidad de leer sus libros, nos dice y es muy claro en eso. La inteligencia social, la inteligencia emocional son dos de los factores que son mayormente determinantes de las decisiones humanas y de la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, con los problemas que tenemos, con la solución de esos problemas. Entonces, al final pasamos muchos años de nuestra vida preocupándonos por la parte, ya por el conocimiento que tenemos, como por esa inteligencia que todos identificamos como inteligencia, ¿no? La parte racional, y tal vez no tanto como deberíamos de estos otros tipos de inteligencias que son tal vez hasta más determinantes que la inteligencia como la conocemos, ¿no? Que la racionalidad. Entonces, las decisiones están mediadas en gran medida, por no decir que prácticamente en toda medida, pero sí podemos hablar de un 80-90%, están afectadas por las emociones. Y está la emocionalidad como tal, cuando no se trabaja, cuando no se regula, cuando no la identificamos
como un nivel de inteligencia que debamos fortalecer, pues puede jugarnos un poco en contra y puede volvernos un poco funcionales o con no tan fácil adaptabilidad al entorno. Entonces, las emociones son vitales, son esa fracción de nuestra vida que nos ayuda realmente a decidir y a saber cómo movernos en nuestro contexto, ¿no? Social sobre todo. Así que nuestro éxito va a estar mediado en gran parte por la inteligencia emocional, más que por el conocimiento que hayamos desarrollado, la experticia que tengamos en nuestro trabajo, el conocimiento técnico, todo eso es muy importante, pero para desarrollar el ser, si nosotros no desarrollamos inteligencia emocional, podemos ser el mejor profesional, pero realmente pues nos va a faltar ese componente que nos garantice ese paso adicional para llegar al éxito, ¿no? Así que por eso este tema es tan importante. Y entonces, si queremos un equipo de trabajo que sea altamente efectivo, no podemos dejar de lado este componente, ¿vale? Tenemos que centrar nuestros esfuerzos en fortalecer a ese equipo de trabajo con la inteligencia emocional para que pueda salir adelante con éxito en sus decisiones y en su ejecución laboral. Este taller web de hoy no necesariamente va orientado a líderes, todos podemos beneficiarnos de este contenido, aunque esté direccionado a equipos de trabajo, pero también como miembros del equipo, cuando nosotros comenzamos a absorber esta información y empezamos a ponerla en práctica, también mejoramos e impactamos ese equipo en el que estamos. Entonces, tanto para líderes como para aquellos miembros de equipo, es importante conocer esta información, así que pues gracias por estar aquí hoy y darse esta oportunidad. Recordemos que las emociones y los estados de ánimo son diferentes. Las emociones como tal son los procesos que se activan cada vez que nuestro cuerpo está entrando en una situación o enfrentándose a determinada situación, cuando hay un estímulo que nos afecta y nos impacta psicológicamente, aparece entonces esa respuesta, ¿vale? Esa respuesta que es bioquímica, que es prácticamente más química que nuestra razón, nuestra capacidad de pensarla, se activa para cumplir una función. Y así como se activa con una función, una vez esta función se cumple, pues llega a su fin la curva, esa activación emocional y desaparece. Los estados de ánimo, por el contrario, ya son aquellos que nos caracterizan en nuestra manera, como en la base, en la profundidad, en nuestra manera de ser, de sentirnos y de estar, ¿sí? Entonces, emociones son esos procesos que se activan y se desactivan conforme a la situación y al estímulo que estamos percibiendo. Y dentro de esas hay unas 6 emociones que identificamos como básicas. No quiere decir que sean las únicas, sino son aquellas que se identifican como emociones básicas. La alegría, la tristeza, la sorpresa, el asco, el miedo y la ira, ¿vale? Todas, cada una de ellas cumple una función, cosa que pues nos invita un poco a pensar en que no se trata de llamarlas algunas positivas o negativas, porque en sí la emoción como tal no es ni buena ni mala, sino que sabemos que tiene una función que cumplir, y así como tiene una función que cumplir, pues todas son buenas, porque al final todas las necesitamos. Podemos expresarlas en términos de positivas y negativas en el sentido o más proximal a lo que nos hace sentir o actuar, es decir, como nos vemos con la emoción, es decir, la alegría puede ser una, o la sorpresa, por ejemplo, podrían ser positivas en la medida en que nos activan, ¿sí? La tristeza podría ser negativa en la medida en que nos apacigua un poco, pero más allá de esa connotación, la invitación es a que no le demos un adjetivo de esta magnitud a las emociones. Simplemente las emociones son emociones, ¿sí? Sin pensar en que son positivas o negativas, solamente existen para traer una función y generarnos una especie de intención que nos permita solucionar alguna situación que estemos percibiendo. ¿Listo? Eso es como a grandes rasgos lo que implica pensar en estas 6 emociones básicas.
Hay, sin embargo, pues 3 tipos de categorías emocionales, por así decirlo, que según Antonio Damasio todos tenemos. Antonio Damasio pues ha sido uno de los científicos que más ha estudiado el tema de las emociones, de la neurociencia ligada a la toma de decisiones, la neurociencia social y por lo tanto pues todo lo que tiene que ver con las emociones y las relaciones sociales. Así que él nos dice que nosotros si bien tenemos estas emociones primarias básicas de las que les hablé, también tenemos unas que están de fondo, ¿vale? Que son como el entusiasmo, el desánimo, que son aquellas que de alguna manera podemos caracterizar más como nuestro estado emocional. Y están también aquellas que son netamente ligadas a la relación social que entablamos con nuestra comunidad. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la vergüenza, el orgullo, la envidia, que dependen de una relación social. Yo puedo sentir miedo estando solo o ni siquiera en relación a otra persona, sino que yo puedo sentir miedo por un estímulo que no implique un relacionamiento con alguien más. Puedo sentir asco por un estímulo que no me implica la relación con alguien más. Pero, pues no puedo sentir envidia de, por ejemplo, si, no sé, en el tema del asco, tal vez una hierba que me encuentre en el camino me puede generar asco, pues no, esa misma hierba no me va a generar envidia o no me va a despertar orgullo, sino que eso ya depende de una relación que yo establezco con otra persona en ese entorno social. Entonces, allí es donde aparecen las emociones sociales, que al final esas emociones sociales son emociones que se acompañan unas de otras, ¿sí? Es decir, vemos una mezcla, por ejemplo, en el orgullo vemos una mezcla de alegría, ¿cierto? Con tal vez puede ser euforia o con ya sentimientos como el amor, que pues son más de fondo, de la persona por la que sentimos orgullo. Entonces, esas secundarias, que son las de fondo, pueden mezclarse con las primarias y en esa mezcla, en esa relación entre ellas, es donde podemos encontrar estas sociales. Requieren de otros elementos. Las primarias son puras. Es muy raro que encontremos pues esas primarias como tan específicas en una situación. Normalmente, si ustedes lo piensan, siempre hay varias emociones acompañando una situación. Incluso a veces cuando sentimos rabia y pues, estamos irritables, podemos estar enmascarando otras emociones como la tristeza o el miedo. Entonces, es raro verlas en su estado puro, normalmente están mezcladas. De ahí que sea importante que nos tomemos un momento para hacer ese análisis de qué es lo que estamos sintiendo y por qué, ¿no? Bueno, cada una de ellas pues tiene hay unas emociones que son adaptativas, tienen una función adaptativa que es netamente responder a las condiciones ambientales nuevas, a los cambios, para que podamos sobrevivir. Por ejemplo, nuestra inteligencia emocional durante la pandemia, esas emociones que aparecían allí, tenían una función netamente adaptativa. Por ejemplo, el miedo a salir, a contagiarnos, era una función adaptativa de supervivencia a este cambio de este virus que llegó a quedarse, por lo que veo. Ojalá termine pronto, pero pues sin duda alguna, tener ese miedo acompañando nuestras decisiones hoy en día, de alguna manera ayuda a que nos adaptemos para sobrevivir. Luego están las motivacionales, que son las que potencian las conductas que nos van a llevar a cumplir con una meta, con un objetivo. La ira puede ser motivacional, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero salvaguardar, no sé, la integridad física de un ser querido que fue agredido por otro, pues yo posiblemente tome una actitud agresiva o irritable con ese otro que agredió a mi ser querido. Entonces, mi motivación allí para contestar, para de alguna manera atacar a esa otra persona, es salvaguardar la integridad y la identidad de ese ser querido. Entonces, puedo estar teniendo frente a la irritabilidad, a la ira de ese momento, una función motivacional en relación a la protección de ese ser querido. Motivacional no solamente es motivacional en el sentido
positivo que conocemos de las frases motivacionales y de tú puedes, va un poco más allá, ¿no? Va motivacional en el sentido de que te mueve a la acción, te motiva a cumplir un objetivo, una meta. Y si la meta, pues, es, por ejemplo, huir, rescatar, huir, salvaguardar, seguridad, pues estamos teniendo una emoción con una función motivacional, ¿no? En la dimensión de repulsión, lo que quiere decir es que nos motiva a evitar, ¿no? Entonces, si queremos evitar un castigo, por ejemplo, podemos tener unas emociones allí, una función de emociones que nos motiven a evitar ese castigo, ¿no? Que también pues están allí impactadas por el objetivo que tenemos. La comunicativa, que ya tiene que ver con lo intra y lo interpersonal, son aquellas funciones que están relacionadas con la manera en cómo nos relacionamos o con nosotros mismos o con los demás. El intrapersonal está relacionado como fuente de información, es decir, la emoción me habla a mí como fuente de información de mi estado interno, de mi pensamiento, de mis decisiones. Y la interpersonal ya está asumiendo una función mucho más social en el sentido en que nos preocupamos por cómo nuestro pensamiento, nuestro comportamiento va a influir en los demás y en la relación que tenemos con los demás, ¿sí? Entonces es interpersonal, lo que tiene que ver con seres, dos seres que se relacionan, e intrapersonal, lo que tiene que ver conmigo mismo a mi interior. Entonces, cada emoción pues va a tener determinada función. En general, sin pensar en aquellas funciones que puedan estar enmascarando otras, las emociones tienen estas funciones. La alegría tiene una función de afiliación. Yo, cuando siento esa sensación agradable que la alegría me proporciona, me vinculo positivamente con la persona, con la situación, con ese estado de ánimo que tengo para lograr algo. El asco lo que me invita es a rechazar, es motivacional, por ejemplo, esa función para evitar algo negativo, un castigo o posteriormente un posible efecto adverso a la salud, ¿sí? Entonces hay un rechazo a esa situación aversiva o ese estímulo aversivo. La ira es de ataque, la ira me está invitando a proteger, a atacar, a defenderse, o bien autodefensa o motivacional hacia la defensa también de algo o de alguien. El miedo, que está más relacionado con la protección y sobre todo la protección a uno mismo, ¿no? Entonces, autodefensa o defensa es proteger en el sentido en que yo ataco para defender. La ira ataca, es agresiva en ese sentido. El miedo es de protección, de recogimiento o de huida, ¿sí? La sorpresa es de curiosidad, de atención, de ojo, de alerta. Normalmente la sorpresa antecede a las situaciones novedosas antes de que aparezcan las otras emociones. Es decir, yo puedo sentir sorpresa y si el estímulo es favorable, alegría posterior, o sorpresa y si el estímulo no es agradable o más bien pone en riesgo mi salud o mi seguridad, incluso puedo llegar a sentir miedo o ira. La sorpresa es tal vez de las más rápidas, es la que llega una vez identificamos el estímulo, es decir, aparece con la función de, ojo, identifica qué es lo que estás desconociendo de esa situación, ya cumple tu función, tú sabes qué es, y luego inmediatamente pues aparece otra emoción a responder a esa situación, ¿vale? Y la tristeza tiene una función principal de reintegración del ser, ¿sí? Es decir, nos invita a recogernos un poco, reflexionar, sumirnos en la melancolía para reconstruir el pensamiento, nuestras creencias, hacer un poco más como esa autoevaluación y ese autoconocimiento que la situación amerita para luego entonces tomar una decisión, imprimir toda la fuerza que necesitamos en la situación para salir adelante
y lograr recomponernos de una situación. Normalmente suele ser traumática o suele ser pues de pérdida o de algo que perdimos en la vida, ¿no? La tristeza tiene esa función, por lo tanto es necesaria, es importante. La mejor película que les puedo recomendar, que seguramente ya la han visto, para entender este tema es Intensamente. Y en Intensamente, si ustedes se dan cuenta, tal vez uno de los personajes más importantes es es Tristeza, ¿no? Entonces, es ver cómo no hay, vuelve y juega lo que les decía hace un momento, cómo no hay emociones buenas o malas. El asco es absolutamente necesario. Sorpresa es necesario. Ira es necesaria. Incluso puede ser alguna de estas emociones las que mandan o las que más protagonismo tiene en nuestro estado de ánimo, y eso no nos hace ser malas personas o no tener regulación emocional. Simplemente hay un estado de ánimo, hay una característica de nuestro estado emocional y hay emociones que acompañan ese estado emocional, ¿no? Cada una de ellas igualmente importante e igualmente predominante en determinada situación con la función que cumple. Así que todas son importantes, todas son buenas, todas son para mí emociones positivas. Entonces la inteligencia emocional se trata de las competencias y los recursos que yo tengo que tener para poder entender lo que la emoción me está diciendo, entender lo que la situación necesita y elegir de una gama de respuestas cuál es la más adecuada para ese contexto. Eso es lo que llamamos gestión emocional. Al final hace referencia a las respuestas que nosotros emitimos de manera consciente, teniendo en cuenta esas emociones que están apareciendo en la situación, que nos dan información y nos ayudan a salir airosos de la situación, problema, o al contrario, de la situación alegre o de la situación que nosotros consideremos como estímulo ante una respuesta, ante una situación determinada que nos genera una respuesta emocional. Al final, tengan en cuenta que son 4. De esas 4, cada una tiene a su vez unas 4 competencias. Es decir, muy a grandes rasgos, si nosotros reunimos las diferentes teorías de inteligencia emocional que hay, como por ejemplo la de Goleman, está también la de... se me olvidó el nombre de este otro autor. Ya ahorita se los busco antes de ver que se me fue la palabra. Todos tienen una claridad, y es que no hay una sola competencia, por ejemplo, requerida para percibir emociones. Dentro de la percepción de emociones hay otras que necesitamos tener para poder percibir emociones. Una de ellas, por ejemplo, es tener autoconocimiento emocional, es decir, poderlas identificar, ¿sí? Cuando yo siento una emoción, cuando siento alegría, ¿cómo se traduce físicamente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Otra es eso mismo, pero con los demás, que las personas puedan, o que uno pueda identificar la emoción que el otro está sintiendo. Es decir, cuando la gente sonríe, yo sé que es alegría. Cuando la gente sonríe, solamente sonríe, pero los ojos no tienen arruguitas aquí en las famosas paticas de gallo, los párpados no se agachan un poquito y no se entrecierran los ojos un poquito, puedo estar pensando que esa alegría tal vez no es del todo genuina. Puede ser que haya una sonrisa dibujada, pero que si los ojos, por ejemplo, tienen las cejas un poquito más arqueadas, levantadas, los párpados un poquito más agachados, puede ser que se trate de una persona que está triste, pero pues que está sobrellevando la situación y que intenta sonreír también como una manera adaptativa en su entorno. Entonces, esa identificación de las emociones en los demás hace parte de esta competencia principal, que es percibir las emociones. Y así, es decir, dentro de esas están esas competencias en comprender las emociones también. No solamente comprender las emociones significa identificarlas o percibirlas, sino saber cuál es la función de cada una, qué intención tiene la emoción que esa persona está manifestando. Entonces, si la persona se pone muy agresiva y yo la siento muy irritable, la capacidad que yo tengo de comprender
que esa persona está defendiendo algo que es importante para ella, eso hace que yo tenga un poquito más de inteligencia emocional. Yo tengo esa competencia de comprender las emociones. Entonces, entender que la función de la emoción es tal ayuda a eso, pero eso también tiene que pasar con nosotros mismos. Entender cuáles son las funciones de nuestras emociones hace parte también de esa competencia de comprender las emociones. Manejarlas ya tiene que ver con la comunicación, qué tanto puedo yo hablar de ellas, qué tanto puedo yo pensar sobre la emoción, qué tan consciente soy de cuándo aparecen estas emociones en mí y en los demás, para poder también predecir y anticipar un poco determinada acción que yo tenga sobre tal persona puede desencadenar determinada respuesta emocional. Ese manejo de las emociones pues también tiene estas otras competencias, ¿no? Utilizar las emociones ya es el grado final, podríamos decir que es como la maestría emocional, y es que ya ahí sabemos gestionarlas. Entonces, lo que percibo, lo que ya entiendo de la emoción, la función que cumple, lo que ya logro comunicar y pensar, ¿cierto? Y hacer consciente, ahora lo puedo tomar como información para tomar una decisión en esa relación y actuar. El acto final que yo hago o cometo teniendo en cuenta toda esta información que me genera y que me dan estas competencias nombradas en estas tres categorías grandes, eso es ya lo que hacemos en gestión emocional, que ya es el hecho de saber utilizar las emociones para algo. Si yo solo las percibo, que a veces nos cuesta incluso percibirlas, a veces pensamos que tenemos una buena inteligencia emocional, pero nos cuesta percibir si mi pareja está contento, está triste, se molestó por algo o no. Cuando eso nos cuesta, entonces es mucho más difícil comprender la intención, manejar la comunicación con la pareja en esa situación, reflexionar sobre mi estado emocional también en esa situación y sobre todo utilizarlo para solucionar ese problema o para tomar una decisión respecto a ese momento. Entonces, fíjense cómo es de complejo, es decir, cada una de estas 4 competencias grandes tienen a su vez competencias que tenemos que ir trabajando e ir mejorando. En la percepción de las emociones es saber cómo se ve cada emoción y tanto en mí, cómo se expresa, qué pasa cuando sucede una emoción, como en el otro. En comprenderlas es entender la intención, en manejarlas es poder pensar, reflexionar, comunicar sobre ellas, y en utilizarlas es tomar decisiones emocionales, es decir, en esa situación emocional, a favor de lo que necesitamos lograr, pero teniendo como información todas las demás, todo lo que las otras competencias pues nos dieron de información en ese momento. ¿Listo? Hay entonces, como lo mencionábamos hace un momento, inteligencia intrapersonal e interpersonal. La intrapersonal, recuerden, quiere decir hacia adentro. Bien. Quiere decir que yo tengo que, para tener inteligencia emocional, saber percibir las propias emociones, darnos cuenta que estamos sintiendo primero que todo, porque a veces no llegamos de allá, ¿no? O sea, simplemente no siento nada, estoy pasmado o no sé qué siento. Darnos cuenta qué es eso que estamos sintiendo realmente, no la superficial, no la emoción aparente, sino la que hay detrás de. Entonces, sincerarnos con nosotros mismos y preguntarnos por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y allí vamos a empezar a indagar hasta llegar a la emoción que realmente está acompañando esa respuesta emocional que estoy teniendo. En la intrapersonal vamos a tener la capacidad de controlar las emociones, que es la capacidad de reflexionar, ¿recuerdan? Pensar sobre la emoción, y de bajar la activación de esa emoción, que es lo que sabemos como autorregulación. Entonces, el primer eslabón es como el autoconocimiento. El segundo es la autorregulación. Y el tercero ya es la capacidad de motivarse a uno mismo
de entender cuál es el deseo que hay allí y, por lo tanto, pues actuar conforme a un objetivo. Y ahí ya es donde está la toma de decisiones de orden emocional. ¿Listo? Acá vamos a ver que cada respuesta intrapersonal pues tiene ciertas como características que nos genera en sí la inteligencia intrapersonal. Son personas que tienen capacidad para tratar el estrés, son capaces de autorregularse, son capaces de tomar decisiones personales acertadas a la situación con un margen de error bajito, es decir, que son decisiones que tienen una alta probabilidad de éxito y de resolver el problema. Son personas intuitivas, son personas que tienen facilidad para automotivarse, son personas que identifican con claridad los aspectos motivacionales de su vida, el sentido, el propósito, tienen un buen grado de autoconocimiento, autoestima, autoconcepto, todos sus autoesquemas en general están bastante bien alineados con quienes son y por lo tanto, como resumen de todo, pues tienen un buen nivel de autoconciencia emocional. Y esa autoconciencia suena como un poco redundante, pero es esa capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y de cómo está nuestro estado emocional y de quiénes somos emocionalmente hablando. Luego está la inteligencia interpersonal. En la inteligencia interpersonal recuerden que hablamos de un ser humano que se relaciona con otro ser humano y en esa relación pueden suceder fricciones o pueden suceder situaciones en las que cada una de estas personas va a expresar una emoción. La capacidad de identificar lo que el otro está sintiendo y utilizar esa información para tomar una decisión a favor de la relación o a favor del objetivo que tenemos, esas competencias que acompañan esta interacción hacen parte de la inteligencia interpersonal, ¿vale? Tener la capacidad de decidir emocionalmente lo hace interpersonal. De hecho, hay personas que no necesariamente hacen el bien y aún así pueden tener un muy alto nivel de inteligencia interpersonal, ¿sí? La psicopatía, por ejemplo. En la psicopatía vemos estos rasgos o estos comportamientos donde las personas no necesariamente están haciendo bien o al contrario, pueden estar afectando bastante a la otra persona, manipulándolas, generando pues disconfort incluso, pero son muy hábiles con las emociones y manejando las emociones de los demás, ¿sí? Entonces, no necesariamente las emociones que conocemos como positivas son las que acompañan a la inteligencia interpersonal. Lo digo porque a veces decimos a personas que tienden a ser hábiles socialmente, pero que no son dadas, por ejemplo, a ayudar a los demás o a brindar, sino que por el contrario son más bien dañinas en ciertas conductas que presentan, pensamos que no, es que la persona no tiene inteligencia emocional. Y por el contrario puede ser que sí. El tema es cuáles son en este nivel, acá atrás, en este cuadrito morado, en este círculo morado que dice utilizar las emociones, allí es donde las personas que no son a favor pues de construir socialmente hablando, por así decirlo, están de alguna manera pues errando, por así decirlo, es decir, toman decisiones que no ayudan o que no construyen una relación social saludable. Al final cumplen su cometido, su objetivo, consiguen lo que quieren y se van o bueno, buscan luego otra persona de la cual necesitan obtener algo y así. Sin embargo, tienen habilidades y competencias de inteligencia interpersonal, incluso a tal nivel que los ayuda a lograr ese objetivo, ¿sí? Ya pues, sin entrar como en los juicios morales y demás, y éticos y los debates que hay acá, pues es entender eso, ¿no? Que no solamente empatizo para ayudar a los demás, a veces empatizar y simpatizar lo hacen ciertas personas con el fin de conseguir algo, ¿sí? Logran entrar en empatía con el otro, pero pues consiguen lo que necesitan y continúan. Sin embargo, la empatía sí es importante para construir una buena relación social, para mantenerla sobre todo, ¿sí? Las personas que no tienen empatía por los demás son personas que suelen más fácilmente dañar al otro.
Entonces, altos niveles de empatía tienen una función social importante y es la función de salvaguardar la relación y por lo tanto al otro, porque el otro es importante y porque entiendo también la situación del otro y porque el otro vale, ¿sí? Así que en ese sentido, la empatía es fundamental para tener una buena relación de equipo de trabajo y de grupo. Las personas con una inteligencia interpersonal alta tienen más facilidades para empatizar y simpatizar con esa otra persona. Y en esa empatía es donde vemos pues que se busca que el otro esté, pues entienda las emociones del otro y se busca que el otro esté bien también. La identificación de las emociones de los demás es la que marca la base o la primera premisa de esta inteligencia interpersonal porque de allí parte. Lograr comunicar emociones adecuadamente facilita entender al otro y desarrollar esa empatía. Y por lo tanto, estas tres me va a ayudar a mí a construir una sana relación interpersonal. Interpersonal con los demás, intra hacia uno mismo. ¿Listo? Para hacer entonces gestión emocional, la gestión ya de la emoción, es decir, el circulito azul, que es ya la toma de decisiones de qué hago yo con mis emociones, luego de todas las demás, luego de entenderlas y demás, es la siguiente. Estas son las estrategias que se recomiendan. La primera es aceptar esas emociones. Si las identificamos, entendemos su función, pero no las estamos aceptando, nos cuesta mucho tratar de decidir qué hacer con esa emoción. Generamos resistencia, nos bloqueamos, nos sumimos en la emoción, buscamos otra emoción diferente para poder evitar sentir esa emoción que no estamos aceptando y nos cuesta tomar la decisión para enfrentar la situación y salir adelante y que la emoción que está allí cumpla su objetivo y se vaya. Entonces, puede permanecer bastante tiempo, puede reaparecer bastantes veces porque no estamos aceptando la emoción y porque estamos, por así decirlo, enmascarándola con otras emociones o con otras acciones. Eso va acompañado de entender realmente la emoción, ¿sí? La gestión emocional necesita que no solamente identifique la función que cumple, sino que entienda el porqué de esa emoción en esa situación y ya luego de ahí sí puedo pues tomar una decisión. Comunicar de forma consciente las emociones, eso es parte de la gestión emocional. Empatizar para poder poner en práctica esa decisión o esas emociones que estamos sintiendo, poderlas poner al servicio de esa relación y salir adelante bien librados en determinada situación que me esté generando esa emoción que estoy sintiendo. Y lo más importante es saber cuándo y cómo regular la emoción. Cuándo debo sentir la explosión y dejar salir la emoción, en qué medida, en qué nivel y cuándo tengo que apaciguar un poco esa activación que la emoción trae consigo en mi parte bioquímica para poder ser más funcional en ese momento. Por ejemplo, hay momentos en que está bien ser autorregulados, por ejemplo, cuando estamos muy felices, que nos sentimos eufóricos, pero estamos en una situación laboral, en una reunión de trabajo. Entonces, estamos muy contentos por una noticia, pero estamos en un entorno formal en el que debemos regular la respuesta, ¿sí? Pero por ejemplo, en un cumpleaños o en una muy buena noticia, en un entorno extralaboral, pues es regular la felicidad, la euforia a un nivel mucho más bajito, podría incluso ser poco adaptativo. Ejemplo, la noticia de un recién nacido en casa o de una mujer que está esperando a su hijo, su primer hijo, se espera que la respuesta del padre al ser notificado tenga cierta connotación eufórica, ¿cierto? Cuando no, empieza entonces a haber preguntas y empieza a sentirse que la emoción que acompaña la situación no es coherente con la situación. En otro caso, en una reunión de trabajo, la noticia, por ejemplo, de un ascenso puede generarnos una gran felicidad. Pero si estamos en una reunión de trabajo, en una mesa laboral, donde se notifica esta noticia, de alguna manera se expresa, debemos regularla y la euforia no podría acompañar esa situación. Estoy dando un ejemplo como para que me entiendan, ¿no? Porque ya podemos como empezar a ver de pronto si pasa esto,
complejizamos la situación y bueno, pero para que me entiendan es eso. Entonces, la misma emoción puede ser coherente en una situación y no en otra. Entonces, autorregularla es tener la capacidad de leer ese contexto y saber cuándo o qué tipo de emoción se espera de mí y cuándo debo expresarla de determinada manera o de determinada intensidad y cuándo no. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer con la autorregulación. ¿Por qué les explico esto? Porque autorregular no es dejar de sentir la emoción que estamos sintiendo. Cuando tú dices autorregúlate, se lo dices a alguien, no, lo que estás diciendo no quiere decir que la persona deba dejar de llorar, por ejemplo, si se siente triste en un funeral, ¿sí? O si se siente triste ante la despedida de alguien que se va. No se trata de cortar la respuesta emocional, se trata de entender el contexto para saber, para tomar una decisión frente al comportamiento que acompaña la emoción. ¿Listo? Entonces, ese comportamiento tiene que ser coherente con el contexto y con el estímulo que me está generando la reacción. ¿Listo? Eso es lo que implica la autorregulación. No es dejar de sentir, eso es importante, es sentir, pero mi comportamiento al respecto de lo que siento tiene que ser coherente con la situación que estoy viviendo. En una situación laboral, que pasa mucho cuando nos enfrentamos a un compañero de trabajo, autorregularnos significa, antes de dejarnos llevar por la rabia y por la ira que estamos sintiendo ante el conflicto, es esperar, respirar, dejar que la emoción disminuya un poco para poder comportarme de una manera de sana convivencia, civilizada, dentro de los límites de la convivencia en el entorno laboral, para poder solucionar la situación que estoy viviendo, ¿sí? Pero en el momento en el que yo estoy en la calle, voy con mi hija agarrada de la mano y veo que alguien la agrede o viene a robar algo, pues esa misma rabia o esa misma ira que de pronto pude haber sentido en la situación laboral, aquí tiene que tener un comportamiento diferente de ataque, ¿cierto? Porque hay que proteger. Entonces no le puedo pedir a esa mamá como calma, tómate un tiempo fuera, respira, porque estamos hablando de supervivencia en ese caso. El contexto marca la parada de cuál es el comportamiento que yo voy a tener conforme a la emoción que estoy sintiendo. Y la coherencia tiene que estar con esa información que el contexto me da. ¿Listo? Eso es autorregular las emociones. Para eso necesitamos empatizar, para eso necesitamos saber comunicar, para eso necesitamos entender nuestras emociones y sobre todo aceptar. ¿Listo? Bueno, muy bien, ahí me extendí un poquito, pero tal vez es que quería ser muy clara porque eso a veces nos toma como por sentado ese conocimiento y resulta que no es tan claro a veces. Entonces, ¿cómo vamos a influir en esa emocionalidad colectiva, en esa emocionalidad del equipo de trabajo? Lo primero es tomar conciencia, reconocer y asumir la emoción que estoy sintiendo, identificarla dentro de las experiencias, las creencias que generaron la emoción, los pensamientos que yo tengo en relación a esa emoción. Soy consciente de qué estoy sintiendo, de qué es lo que estoy sintiendo, cuál es esa función de eso que estoy sintiendo y allí es donde sí aparece la siguiente, que es me hago responsable de esa emoción. Acepto la emoción y me hago responsable. ¿Listo? Cuando me hago responsable, entonces entiendo que yo influyo en ese contexto, en ese entorno. Lo que yo haga afecta al otro. ¿Sí? Soy consciente de mi emoción, pero también soy consciente de que esa emoción va a llevarme a un actuar y que ese actuar influye en el contexto en el que estoy e influye en el otro. ¿Listo? Entonces, tener la confianza de que lo puedo lograr, de que puedo resolver la situación, de que entiendo al otro, estoy empatizando con él, pero tener también la conciencia de que mi actuar pues va a tener una consecuencia, ¿no? ¿Listo? Y cuando ya tengo claro esa responsabilidad, es que puedo entonces pasar a la acción, ¿listo? Y entonces ahí es cuando ya elijo de acuerdo al estado emocional que identifiqué en el otro y en mí mismo, elijo qué voy a hacer. Entonces, fíjense eso, cuando quieran influir bien en su equipo de trabajo y estén sintiendo determinada emoción y quieren que los demás sientan determinada emoción, piensen en esto. Tomar conciencia, sentir la responsabilidad de lo que estamos sintiendo
y pasar luego a la acción con esa información clara, ¿vale? No pasemos a la acción si no sentimos responsabilidad. Si nosotros no entendemos que ahí hay una responsabilidad nuestra puesta allí y que estamos influenciando esa situación, no pasemos a la acción. Y si nosotros no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, en ese momento no es claro, tengo una mezcla de sentimientos, como solemos decirlos, tengo emociones encontradas, entonces no pasemos a la acción hasta que no aclaremos eso, ¿vale? Y ahí es donde empezamos a hacer autorregulación. No voy a pasar a la acción porque influyo colectivamente sin tener claro esos dos elementos, ¿vale? ¿Cómo mantener una nueva emocionalidad colectiva para poder generar emociones que sintonicen con un estado de ánimo agradable, alegre, positivo? Entonces, lo primero es que tenemos que permitirnos hablar de emociones. Y lo primero que debemos hacer es que en nuestros encuentros haya una garantía de un breve espacio para hablar de nuestras emociones y de cómo nos estamos sintiendo en ese momento, ¿sí? También, por otro lado, es permitirnos autoanalizarnos y reflexionar de cómo estamos, como seres individuales que somos y también como seres que convivimos en un entorno social. Es decir, como persona, conmigo misma y como mamá, profesional, maestra, compañera, amiga, hermana, es decir, en cada uno de los roles en los que estamos. Entonces, para hacer ese autoconocimiento, tengo que llevar un autorregistro de mis emociones, de cómo soy emocionalmente en determinados contextos, cómo me relaciono con las personas desde cada uno de mis roles en la sociedad, pero cómo me relaciono en ese rol emocionalmente. Y esa es la única manera de hacerlo, es a través de un autorregistro. Un diario de emociones sirve mucho para eso. Otro tema que nos ayuda a generar esa emocionalidad colectiva y a mantenerla es hablar de los juicios abiertamente, ¿vale? Es comenzar a quitar un poco como la traba que hay de hablar de los juicios, de las creencias, de entender el punto de vista del otro y de tratar de entender por qué el otro piensa de esa manera. Los juicios colectivos y las creencias no necesariamente son algo malo, que también decimos, no juzgues, no cometas esa, es decir, a veces los juicios salen de manera natural porque uno necesita un juicio para poder tomar una decisión, ¿sí? Uno necesita una opinión para tomar una decisión, ¿cierto? Una creencia para tomar una decisión, un pensamiento. Entonces, hablar abiertamente de los juicios hace que los juicios colectivos comiencen a ser más coherentes con una realidad constructiva y con el desarrollo del ser. Si no los hablamos, si no los compartimos y si no los ponemos de alguna manera como sobre la mesa para entendimiento de todos, va a ser difícil empatizar, va a ser difícil entender la emoción del otro y las reacciones del otro, va a ser difícil entender el punto de vista de la otra persona. Y por eso es importante que hablemos de esto abiertamente. Por otro lado, reforzar la gestión de los conflictos de una manera adecuada, partiendo de esos juicios, de esas creencias, entendiendo esta parte como seres humanos. Y por último, positivizar las relaciones. Esto lo hacemos con una técnica muy bonita que es el agradecimiento. Un diario de agradecimiento todas las noches, por ejemplo, sobre lo que va bien, sobre lo que sí nos gusta, sobre lo que sí tenemos control, ayuda a sentir esa positividad del día y de la vida que llevamos. Nos conecta con esa parte agradable de las emociones, las que son más sintónicas con nosotros, ¿sí? Con las que sintonizamos más fácilmente, las que nos agradan. Pero también cuando tenemos, por ejemplo, personas con las que no nos llevamos tan bien, con las que tenemos conflictos, positivizar, las relaciones con esa persona significa identificar los puntos favorables de esa relación y para eso el agradecimiento también sirve. Entonces, ¿qué agradezco de esta persona? 3 cosas, por ejemplo, que agradezco yo de esta persona. Me sirve para poder hacer de esa relación una dinámica mucho más positiva. De esta manera, con estas técnicas, mantenemos una emocionalidad colectiva con mayor inteligencia emocional y con mayor
capacidades de empatizar y de entender y de relacionarnos con el equipo de trabajo. ¿Listo? Con eso entonces, y siendo ya pues faltando 5 minuticos, terminaríamos este tema de hoy. Sin embargo, este tema pues van a ir dándose cuenta que a medida que vayamos abordando también los otros temas que vienen de aquí en adelante, sobre todo cuando empecemos a ver el tema ya de trastornos, por ejemplo, cuando hablemos de fatiga, cuando hablemos de estrés, de síndrome de burnout, cuando hablemos de la depresión, vamos a ir abordando más de inteligencia emocional, pero para ya aplicada como a esas situaciones y esas realidades. Entonces, este tema pues va a ser transversal siempre que hablemos de psicosocial y sobre todo en esos escenarios, y vamos a ver mucho más contenido en relación a inteligencia emocional y cómo desarrollarla. ¿Listo? Vamos entonces a pasar al sondeo para que evaluemos el conocimiento con el que terminamos de esta sesión. Y recuerden entonces para finalizar que aquí más adelantico, ahorita voy a volverme al sondeo, van a ver la bibliografía que nos va a ayudar a profundizar en el tema de inteligencia emocional. Les estoy poniendo 2 artículos que sí me gustaría mucho que los leyeran, que van relacionados con estas teorías de neurociencias sociales, que son el de Antonio Damasio y el de Adriana García Andrade, que nos están hablando de la neurociencia de las emociones, de la toma de decisiones emocionales y que nos ayudan a entender mucho más claramente por qué las competencias que hablamos aquí de inteligencia emocional son requeridas para tener una relación de equipo de trabajo fuerte, sólida, cohesionada. Al final van a ver un artículo de inteligencia emocional aplicada a las organizaciones, que de alguna manera es esto, pero ya más detallado, todo lo que hablamos aquí, pero más detallado en el sistema organizacional. ¿Listo? Bien, muchísimas gracias entonces y pues pasemos al sondeo. Claro que sí, doctora Dayana. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Quiero recordarles que en sus pantallas pueden visualizar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. La doctora nos ayudará dando la respuesta a cada una de las preguntas. Entonces, vamos con la primera pregunta del sondeo final. ¿Cuál de las siguientes corresponde al modo en que nos relacionamos con nosotros mismos? A, inteligencia interpersonal. B, inteligencia intrapersonal. C, ninguna de las anteriores. Entonces tenemos unos segunditos para dar respuesta a esta pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos revisar nuestras respuestas. ¿Cuál de las siguientes corresponde al modo en que nos relacionamos con nosotros mismos? Con un 21% nos indica inteligencia interpersonal, con un 77% inteligencia intrapersonal y con un 2% ninguna de las anteriores. Entonces, doctora, para que por favor nos ayudes. Bueno, acá tenemos la respuesta acá correcta es intrapersonal, recordando que es el conocimiento de nosotros mismos, intra hacia adentro. ¿Listo? Entonces, muy bien. Vamos entonces con la 2. Perfecto. ¿Qué competencia se encuentra en la inteligencia interpersonal? A, autoconocimiento. B, empatía. C, autorregulación. Entonces, por favor, demos respuesta a esta pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. ¿Qué competencias se encuentran en la inteligencia interpersonal? Con un 21% nos dicen autoconocimiento, con un 66% empatía y con un 13% autorregulación. Entonces, para que la doctora, por favor, nos ayude con la respuesta. Autoconocimiento, autorregulación, fíjense que la palabra lo dice, es auto. Eso es intrapersonal, ¿vale? En la inteligencia interpersonal, la competencia primaria que vamos a encontrar es la empatía, que es la que tiene que ver con cómo se siente el otro, cómo se siente la otra persona. Así que interés entre las dos personas. Por lo tanto, la empatía es la principal competencia que vamos a encontrar allí. Lo que es autoconocimiento, autorregulación, autoconciencia,
hace parte de la intrapersonal más que todo, ¿listo? Perfecto. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. ¿El miedo corresponde a una reacción, a un sentimiento de desconcierto inesperado? A, falso. B, verdadero. Entonces, para que por favor demos respuesta a esta pregunta. Bueno, yo creo que ya podemos validar nuestras respuestas. El miedo corresponde a una reacción, a un sentimiento de desconcierto inesperado. Con un 16% nos indican falso y con un 84% verdadero. Entonces, para que la doctora nos ayude con la respuesta. Listo. El miedo, en este caso, esa definición es de sorpresa. Fíjense que dice reacción a un sentimiento de desconcierto, algo inesperado. Es la sorpresa la que se define por allí. El miedo no es más. Voy a tomarme un momentico para devolverme a la tablita para que ustedes vean. Miedo, aprehensión provocada generalmente por sensación de amenaza, peligro o dolor. Mientras que sorpresa es asombro ante algo inesperado. ¿Listo? Entonces, esa corresponde a sorpresa, mientras que el miedo corresponde más a esa sensación de amenaza a la que tenemos que responder. Así que acá la respuesta es A, falso. ¿Listo? Porque la emoción que está allí definida es sorpresa. ¿Vale? Okay. Listo, muchas gracias. Listo, gracias entonces y nos vemos en nuestro siguiente webinar del próximo jueves. Feliz tarde para todos. Claro que sí, doctora Dayana, muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en esta importante acción educativa. Y por supuesto, para todos nuestros asistentes, agradecemos su valiosa participación. Recuerden que Positiva Compañía de Seguros piensa en ti. Nos dejamos con el siguiente video y que tengan una feliz noche. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.